Hoy 30 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de San Andrés Apóstol, hermano de Simón Pedro. Andrés es un nombre del griego Andreia, que significa valiente o hombre con valía, hombre con hombría. Como otros nombres griegos, parecen haber sido común entre los judíos del siglo II o III a.C. San Andrés el Apóstol, hijo de Jonás o Juan, nació en Betsaida, en Galilea, fue hermano de Simón Pedro y ambos pescadores, hijo de su padre Jonás, que tenía, la empresa de pesca, que eran socios de los Zebedeos. Y al comienzo de la vida pública de nuestro Señor, ocuparon la misma casa en Cafarnaúm, viviendo juntos, y en la cual Jesús se quedaba y vivía cuando estaba en Cafarnaúm. Por el cuarto evangelio aprendemos que Andrés fue discípulo del Bautista, cuyo testimonio condujo a Andrés y a Juan el Zebedeo a Jesús. Andrés inmediatamente reconoció a Jesús como el Mesías y se apresuró a presentarlo a su hermano Pedro, a Simón. Desde entonces los dos hermanos fueron discípulos de Cristo. En otra ocasión, antes del llamado final al apostolado, fueron llamados a una compañía más cercana y luego, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Finalmente Andrés fue elegido para ser uno de los 12, y en las varias listas de apóstoles dadas en el Nuevo Testamento siempre aparece entre los primeros 4. La única otra referencia explícita a él en los sinópticos aparece en Marcos 13:3, donde se nos dice que se unió a Pedro, Santiago y Juan en la formulación de la pregunta que llevó a nuestro Señor a dar su gran discurso escatológico. Además de esta exigua información, aprendemos del cuarto evangelio que en ocasión de la milagrosa alimentación, de la multiplicación de los panes a los 5.000, Andrés fue quien dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y cuando unos pocos días antes de la muerte de Jesucristo, algunos griegos le preguntaron a Felipe si ellos podían ver a Jesús, Felipe lo llevó a Andrés, quien fue el que los llevó a Jesús. Como sucede en la mayoría de los 12, Andrés no es nombrado en los libros de los Hechos, excepción de la lista de los apóstoles, donde el orden de los 4 primeros es Pedro, Juan, Santiago y Andrés. Tampoco hay mención alguna de Andrés en las epístolas ni en el Apocalipsis. Por lo que conocemos de los apóstoles en general, podemos decir algunos detalles concretos, como que fue uno de los 12, fue admitido en la cercanía y familiaridad con Jesús en su vida pública, estuvo presente en la última cena, vio al Señor resucitado, fue testigo de la ascensión del Señor, compartió las gracias y dones del primer Pentecostés y ayudó entre amenazas y persecuciones a anunciar el Evangelio y extenderlo en Palestina y en otras naciones. Cuando los apóstoles salieron a predicar a las naciones, parece ser que Andrés tomó una parte importante, pero desafortunadamente no tenemos certeza de dónde él evangelizó. Según Eusebio, basándose aparentemente en Orígenes, señala Escitia como su campo de misión, mientras que Gregorio Nacianceno lo sitúa en Egipto. San Jerónimo indica que fue en Acaya, su tierra de misión, y Teodoreto en Elas, Grecia actual. Probablemente estos varios relatos son correctos, ya que San Nicéforo, basado en escritores antiguos, afirma que Andrés predicó en Capadocia, Galacia y Bitinia, luego en la tierra de los antropófagos y de los desiertos de Escitia, luego en el mismo Bizancio, donde designó a San Estagis como su primer obispo, y finalmente predicó en Tracia, Macedonia, Tesalia y Acaya. Generalmente se afirma que fue crucificado por orden del emperador romano Egeas o Egeates en Patras de Acaya, y que fue atado, no clavado, en una cruz para prolongar sus sufrimientos. También se dice que en esta cruz sufrió su martirio, que era una cruz en forma de X, y que ahora se conoce como Cruz de San Andrés, aunque la evidencia para esta opinión parece no ser más antigua del siglo XIV. Su martirio tuvo lugar durante el reinado de Nerón, el 30 de noviembre del año 60
Otras fuentes dicen del año 63. Ambas iglesias, la griega de Constantinopla, Bizancio, y la latina de Roma, celebran su fiesta el 30 de noviembre. Las reliquias de San Andrés fueron trasladadas desde Patras a Constantinopla y depositadas allí en la iglesia de los 12 apóstoles, alrededor del año 353. Cuando Constantinopla fue tomada por los franceses, a partir del siglo XIII, el cardenal Pedro de Capua trajo las reliquias a Italia y la colocó en la catedral de Amalfi, donde todavía permanece la mayoría de ellas. San Andrés es honrado como patrono principal de Rusia y de Escocia. Las venerables reliquias de San Andrés permanecieron en Roma hasta junio de 1964, cuando por voluntad del Papa Pablo VI, la cabeza fue devuelta en señal de amistad y comunión a la Iglesia Ortodoxa, al Metropolitano de Patras, donde hoy se conserva en la iglesia dedicada a San Andrés, edificada en el lugar que, según la tradición, señala como lugar de su martirio. En 1969, Pablo VI entregó también una reliquia de San Andrés a la Catedral de Santa María de Edimburgo, donde se venera con otra donada por el arzobispo de Amalfi en 1879, tras el restablecimiento de la jerarquía católica en Escocia. Pidámosle y supliquemos su intercesión con esta oración. Dichoso tú, apóstol San Andrés, que tuviste la suerte de ser el primero de los apóstoles en encontrar a Jesús. Pídele a Él que nosotros le seamos totalmente fieles en todo hasta la muerte. San Andrés, apóstol, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!